Hola hermanos, el día de hoy 7 de julio del 2020 es martes de la 14ª semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Ya les he comentado, esta semana no tenemos memorias obligatorias ni fiestas, sino hasta el próximo sábado la memoria obligatoria de San Benito. Pero hoy voy a hablarles de una beata centroamericana. Subrayo lo de centroamericana. Resulta ser que la beata María Romero Meneses, cuando fue beatificada generó un conflicto. Ella no, evidentemente que no, pero su beatificación sí. ¿Por qué? Miren, ella nace en Granada un 13 de enero de 1902 y va a morir, de hecho, también en Nicaragua, en un lugar que se llama Las Peñitas. Es un balneario, es una casa de playa, donde la llevó su hermana Paola. Y resulta ser que en 1977, bueno, pero resulta ser que ella, siendo nicaragüense de nacimiento y aun y cuando trabajó en Nicaragua, fíjense, su papá, que era ministro de Hacienda en 1910, ahí en Nicaragua, de José Santos Zelaya era el presidente. Resulta ser que él fue uno de los que más colaboró cuando pasó el cardenal Caliero, el primer obispo y el primer cardenal salesiano, fue internuncio en Centroamérica y él pasó por Nicaragua y él, viendo la necesidad de formación de las jóvenes, mandó a traer a las salesianas, a las hijas de María Auxiliadora. Caliero había sido durante mucho tiempo también el director espiritual de la congregación. Y entonces por eso, y ella va a ser una de las primeras alumnas, ella tenía 8 o 9 años cuando comenzó ahí el trabajo, luego pasará a El Salvador, luego regresa a Nicaragua, como era una música, a él le encantaba el piano, y entonces estuvo 7 años ahí, más o menos. Pero luego el tema es que la pasan a Costa Rica, y en Costa Rica estuvo 46 años, y ahí fue donde desarrolló su gran obra, o sea, esa salesiana de cepa, realmente con el corazón de Don Bosco y de Madre Mazzarello, realmente todo su trabajo destinado a las pobres, a los más pobres, sobre todo a las jóvenes pobres, una cosa extraordinaria. Todas las obras, ahí siguen todavía en pie muchas de esas obras. El detalle es que, miren, cuando usted inicia un proceso de beatificación de alguien, el proceso diocesano comienza en el lugar donde fue enterrada la persona. Cuando ella, aunque muere en Nicaragua, sus restos, de todas maneras la época era terrible, el 77, estamos hablando próximos a la caída del régimen de Somoza, ella es trasladada a Costa Rica, de donde había trabajado, ya les digo, 46 años. De hecho, era ciudadana honoraria en Costa Rica. Y entonces el tema es que ahí se inició el proceso, todo el proceso se llevó allí, luego se traslada a Roma y vamos. O sea, el detalle es este. Ella es nicaragüense, sí es nicaragüense, pero la mayor parte de su obra la realizó en Costa Rica. Entonces, en el 2002, ya les digo, cuando fue beatificada, se pelearon ahí, hubo un jaleo. Y para encontrar razones para pelearnos entre hermanos, eso siempre va a ocurrir. Los santos no tienen nacionalidad. Los santos son de todos y eso tenemos que aprenderlo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo al profeta Oseas, ya lo saben, este es el profeta que leemos esta semana. Capítulo 8, versículos del 4 al 7 y del 11 al 13. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo, con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espiga, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay todas las razones de la infidelidad de Israel, ¿no? O sea, actúan sin Dios, eligen reyes sin Dios, se hacen ídolos. Ay, Dios mío. Y nosotros hacemos lo mismo. Escogemos autoridades que sencillamente están contrarias a la voluntad de Dios, aunque hablen de Dios y dicen, no. Pero fíjense, nosotros también cometemos ese mismo error. Y de ídolos, estamos llenos por todos lados. A veces el espejo es el gran ídolo. El que sale en el espejo es el gran ídolo. Ya les digo, ídolos de la canción, del deporte. Ya nos volvemos, el líder es el más importante. Lo que dice la lideresa es lo más importante. ¿Qué es esa ridiculez? Lo que importa es lo que dice el Señor. Que los líderes ojalá actúen de acuerdo a lo que manda Dios, claro que sí. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Uno de los refranes más lindos que recuerdo de mi abuela.
Es de aquí, el libro del profeta Oseas. Y nos pasa, no nos damos cuenta cuántas veces también nosotros estamos construyendo para que se genere tanto dolor y tanto daño. Por eso, volverán a la esclavitud. Duro, ¿no? Volverán a Egipto, literalmente dice el texto. Pero y eso es lo que va a pasar. Irán al destierro. El Evangelio, seguimos en Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, ojalá tuviéramos tanto tiempo para comentar este texto, ¿no? Comencemos, fíjense. Un mudo, de hecho la palabra que utiliza aquí el griego puede ser al mismo tiempo sordo-mudo, porque es que es lógico, ¿no? El mudo es mudo porque no escuchó, sencillamente. O sea, todos aprendemos a hablar por lo que escuchamos. A un niño se le pasa diciendo, ¿no? Desde pequeñito, papá, mamá, y entonces claro que el niño va escuchando y termina diciendo lo que le dicen. Entonces es así. Entonces normalmente una persona que tiene problemas de oído termina siendo muda. Bueno, ahí el tema es la reacción. La gente sencilla reacciona bien. Nunca se ha visto nada igual en Israel. Los fariseos, como no pueden ver ojos bonitos en cara ajena, entonces ya le echan la culpa a Jesús de que está poseído por un demonio. Expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Bueno, y esas cositas, por la autoridad del príncipe de los demonios. La envidia es de lo más dañino. Ya les he dicho que en la iglesia quizás es el pecado capital más grave. Cuando usted no puede permitir, y pusieron de coordinador a fulano. Y a fulano, si es que no sabe el padre quién es ese fulano. El obispo puso de párroco a fulano. ¿Quién se le ocurre poner de párroco? El obispo no sabe nada. Y así somos. La envidia es una cosa, una comidilla que nos hace tantísimo daño en la iglesia. Lo que sigue es lo importante. Pero Jesús no se detiene frente a la crítica. Él sigue haciendo el bien. Punto. Él sigue sirviendo, él sigue curando de toda dolencia. Y la clave es que tiene corazón de pastor. Se compadecía de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Hay que pedirle al Señor eso para nosotros sacerdotes, para nosotros pastores, un corazón como el de Cristo. Pero luego termina el texto ¿con qué? Con la única petición directa que hay de parte del Señor Jesús hacia nosotros. Rueguen al dueño de la mies que mande operarios a su mies, porque la mies es mucha. Aquí la traducción dice la cosecha. La mies es mucha y los obreros pocos. La pastoral vocacional, queridos hermanos, no desaparece nunca, sino los que vamos a desaparecer somos los sacerdotes. Vamos a terminar siendo como animales en peligro de extinción, porque es que hay algunos que miren, yo me he alegrado mucho que la pastoral vocacional, este es un mes vocacional para nosotros. En mi país, el mes de julio es el mes vocacional. Y entonces se trabaja mucho en este tema, ¿no? Nosotros de hecho estamos en formación, porque también nosotros somos vocación. Es que la vocación es solo de los que están en el seminario. La vocación es la vocación al matrimonio, la vocación a la vida sacerdotal, a la vida laical, a la vida consagrada. Todos esos son vocaciones, ¿no? Y entonces, pero la mies es mucha, hay muchísimo trabajo. Pídanle al Señor, pidámosle al Señor que nos mande muchos operarios porque los ocupamos. Necesitamos muchísima gente, muchísimos santos sacerdotes, santas religiosas, como Santa María Romero, la Beata, ya le dije Santa, la Beata María Romero Meneses, y como tantos otros que por favor necesitamos en la iglesia. Terminemos orando. Que forjen puentes y no muros, las palabras. Que hablen de amor y alejen miedos. Que acaricien al traernos el mensaje deseado. Que den calor en el frío, que disipen el vacío y abran paso a los encuentros. Veredictos de justicia que ha de oír el maltratado. Cantos de paz y concordia que amansarán al guerrero. De esperanza en la tiniebla, de libertad para el preso, voces que aplaquen el llanto que a veces llevamos dentro, ecos de aquella palabra que envuelve el tiempo. Amén. Claro, para eso se ocupan operarios, que lleven la palabra, que cosechen, que siembren y que cosechen mucho para el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Feliz martes para todos.